Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 65 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia y pasa la voz porque estamos llegando a los últimos capítulos de esta serie. Productor ejecutivo y productor general, el señor Pedro Manzano. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y una aportación cultural para todos los mexicanos. Era la fecha del 9 Miquistli, del mes azteca de Tecuilhuitontli. ...30 de junio de 1520 en el calendario español. Había sido una noche terrible para los extranjeros. Hernán Cortés había logrado salvar su vida y había llorado de desesperación y de angustia, así como de tragedia al ver a sus tropas maltrechas y malheridas, unos cuantos sobrevivientes, ya que de los 1,100 españoles que había en Tenochtitlan, apenas 400 habían salvado la vida. Y la mitad estaban malheridos o moribundos. Y así avanzó con el peso de su derrota. Y pasó de Tlacopan y la región de Popotla al norte. Los aztecas le perseguían a corta distancia y le atacaban. El capitán español, sabiendo que le iba la vida en prenda, se mostró infatigable, con un valor a toda prueba. Animaba a los suyos yendo hacia adelante. Sobrevivían apenas 20 caballos, todos heridos. Sabía que muy pronto la hueste azteca estaría sobre sus pisadas.
Sabía que debía huir rápidamente. ¿Pero a dónde? Tlaxcala. Solo Tlaxcala era el único punto de confianza. Pero serían muchas largas y penosas jornadas. Y a la distancia podía oír al caracol azteca. Venían tras él. Al amanecer del 1 de julio convocó a sus tropas. Maltrechos, malheridos, sin pólvora, sin cañones y sobre todo sin tesoro. Traumatizados y famélicos, aquella masa hambrienta de conquistadores desesperados marchaban en agonía. Dos capitanes de Tlaxcala se adelantaron para pedir a aquel reino proporcionara un ejército a Hernán Cortés. Si no, estarían perdidos, morirían todos. Mientras tanto, en Tenochtitlan aún no se acababa la feroz batalla. 300 españoles habían quedado atrapados entre el Templo Mayor y el Palacio Imperial. Los aztecas los tenían rodeados y había un fragor terrible de batalla. Sonaba el caracol azteca y a cada instante llegaban y llegaban y llegaban más caballeros águila y tigre. Todavía quedaban 150 españoles vivos. Al frente del ataque se veía al futuro Huey Tlatoani, aún no entronizado, al príncipe Cuitláhuac Cuitláhuatzin, y junto a él, como su mano derecha, a su sobrino Cuauhtémoc Cuauhtémotzin. La estrategia era sencilla: rodearlos y después acribillarlos. Y el caracol convocaba a las tropas y una y otra vez sonaba incesante. Y un diluvio de flechas y lanzas y de piedras se precipitó sobre el gran recinto de los 78 edificios. Era el ataque final. Y desde lo alto de una de las grandes pirámides, Cuitláhuac y Cuauhtémoc vigilaban acechantes. Y con los españoles había un mar de tlaxcaltecas, quizás 700 u 800. El combate, conforme ascendía el sol, se hacía más encarnizado y soltaban toda su furia los hispanos, disparando sus falconetes. Y con ellos todavía había una pieza de artillería casi inservible. Y vendieron cara a sus vidas y saltaban piernas y brazos y cabezas. Y un río de sangre. Y al mediodía la batalla estaba cumplida. 50 españoles eran hechos cautivos y serían sacrificados al ave colibrí. Y mientras tanto, a la distancia, el regimiento que encabezaba a Hernán Cortés corría al norte. Habían pasado junto a Tacuba y ahora se guarecían en un lugar llamado por ellos Los Remedios, donde se dijo misa con el ánimo de enfrentar con el alma limpia el destino. La ruta fue trazada por el capitán Cortés. Aquella misma tarde, a las sombras de la noche, irían. Llegarían a la antigua ciudad de Tlalnepantla.
si se lo permitía el cansancio, continuaría aún más al norte. Daba pena ver a aquellos conquistadores españoles destrozados, hambrientos, ensangrentados, heridos, mutilados. Arrastraban su existencia. Y Cortés, sacando fuerzas de flaqueza, trataba de inflamar sus almas. Pero a la distancia se veía al ejército azteca. Estaban esperando el momento propicio. Y Hernán Cortés ordenó que 10 jinetes estuvieran vigilantes al alba para evitar un repentino ataque. Y Cortés iba dejando un rastro de heridos muertos que se iban quedando por el camino. Lo mismo huejotzincas, que tlaxcaltecas, que hispanos. Y Cortés ya no quiso llorar. Persinándose, oró a la Virgen y a Jesucristo. ¿Qué error había cometido? ¿Sobreviviría acaso un día más, una semana más? ¿Llegarían a tiempo los de Tlaxcala en su auxilio? ¿O vería su final en aquellas tierras junto a las lagunas? Su penosa marcha continuó y con un infinito ardor animaba con su voz a los suyos. Era un ejemplo de valor y de energía. Era casi un héroe. Y mientras tanto, en Tenochtitlan había rumor de fiesta. Y el caracol lanzaba al viento su llamado. Y toda la población de Tenochtitlan salía espontáneamente a la calle. Se habían ido los extranjeros. Su ciudad estaba libre. Y exhibían a los 50 cautivos y se burlaban de ellos. Y los cautivos españoles mostraban su dolor. 2 muy rubios eran tocados por la gente. Era el triunfo, la victoria. Y por primera vez Cuitláhuac entró al gran Tecpan imperial. Tendrían que tener lugar las grandes ceremonias. Pero esto sería hasta que el emperador, previa a su entronización, girara sus primeras órdenes. Su prioridad era reconstruir completamente la ciudad para la gran fiesta de coronación. Se ordenó que en todos los santuarios se hicieran sacrificios a los dioses. Lo mismo en el de Hecatl-Quetzalcóatl, que en el Templo Mayor. Y el Totec-Tlamacasqui, y el Tlaloc-Tlamacasqui, y sus cofradías, aquella misma tarde ofrecieron el sacrificio de 20 tlaxcaltecas. Y el caracol sonaba y se hacía el llamado. Y los templos fueron purificados. Y las cofradías de sacerdotes hacían sonar sus voces. Se había ordenado que en 30 días la ciudad quedara completamente reconstruida. Porque en ese tiempo habría que elegir la fecha para la gran ceremonia de coronación del nuevo Semanáhuac Hueytlatoani. En el Tecpan del emperador había un concentrado número de funcionarios imperiales. Se quería reconocer qué provincias seguían siendo aliadas, qué provincias sometidas y cuánto del imperio se había perdido.
El emperador en mapas podía ver y recibir los informes que minuciosamente se le proporcionaban. Las provincias de Guatemala y Soconusco ya eran independientes. El imperio no tenía ningún control. Los pueblos mayas se habían insurreccionado. En Oaxaca había todavía un ligero control sobre Huaxcayac. Las provincias de Guerrero aún pagaban tributo. Pero en cambio, en Cholula, los cholultecas se habían decidido por el bando de Huejotzingo y de Tlaxcala, y había que castigarlos. Y otras 30 provincias se habían insurreccionado. Ya no había ningún control en la región del Golfo. El imperio estaba mutilado. Había que volverlo al orden. Pero para ello era primero indispensable matar a todos los Malinche. Ya después se verían las caras con sus antiguos vasallos. La institución imperial estaba desprestigiada, porque el supremo emperador, que había sido una figura semidivina, a consecuencia de Moctezuma, se había convertido en un pelele de los extranjeros. Mientras que los españoles continuaban rodeando la laguna con rumbo al norte para pasar del otro lado, el gran emperador ordenó que se convocara un ejército, el más numeroso posible. Quería informes de inteligencia para que sus espías rastrearan la ruta de los españoles. Él sabía que irían a Tlaxcala. Había que sorprenderlos en el camino. Destinó 3 ejércitos para ir en busca y encuentro de los hispanos. Mientras tanto, las tareas de reconstrucción se iniciaron. Y así pasaron 4 días. Y en el 5º el emperador supo que los hispanos se dirigían rumbo a Otumba. Y hacia allá envió un ejército. Mientras que otros iban hacia la región de las montañas, a la región de Huejotzingo y de Cholula. A la distancia se veían ya los altos cúes de Otumba, como llamaban los hispanos a las pirámides aztecas. Y a pesar de su quebranto, aquella tarde esperaban llegar ahí y refugiarse entre sus muros, porque sabían que el rey de Otumba era Ixtlilxóchitl, su aliado indiscutible. Ahí recibirían por primera vez con seguridad descanso y comida. Muchos habían quedado muertos por el camino. Y temiendo una emboscada, Hernán Cortés ordenó que 20 de a caballo, en los únicos caballos que había que estaban maltrechos y malheridos, se acercaran a la población. Y un gran enjambre de sus habitantes llamaban a los españoles para atenderlos y curar sus heridas. Y allá se dirigieron. Y esa noche, terrible y espantosa, porque cayó una tormenta, entre el fragor de la tempestad, los españoles sabían que los aztecas vendrían por ellos. Y nadie durmió esa noche. Mientras que el cielo rugía y los jaguares de Tlaloc hacían sentir su presencia, así como los tlaloques arrojaban sus tinajas de agua, la noche se hizo interminablemente
eterna. A pesar de todo, se sentían seguros. Saldrían de Otumba rumbo a Apan y de ahí a Tlaxcala. Sus guías tlaxcaltecas les habían dicho que ya los primeros habían llegado a Tlaxcala y que se estaba reuniendo un gran ejército para venir en su ayuda y rescate. Pero que era dudoso que estos llegaran a tiempo. Los aztecas llegarían primero. Y ahí en Otumba tal vez habría una batalla terrible y decisiva. Cortés preparó a su ejército lo mejor que pudo. Al menos descansaron y durmieron, bebieron y comieron. Y efectivamente, a la mañana siguiente y antes de salir, en el quinto día, los aztecas empezaron a rodear el camino. Habían llegado. Cuitláhuac no venía al frente y sabían que había otros ejércitos cerca. Era mejor batallar en ese momento y atacar a los aztecas tratando de escapar antes que los dos ejércitos aztecas que vendrían atrás llegaran. Y a pesar de no estar en condiciones, los hispanos se alinearon en batalla. Con sables y uno que otro falconete y arcabuz que servían aún, se inició el combate. Era la batalla de Otumba. Y Cortés gritó: ¡vamos a ellos! ¡La muerte o la vida! ¡En el nombre de Santiago! Y los dos ejércitos se enfrentaron ferozmente. Los aztecas eran mucho más numerosos y los pocos tlaxcaltecas que habían sobrevivido entraron primero a la batalla y rápidamente fueron diezmados, muertos y reducidos a cero. No quedaba ahora más que a los castellanos enfrentar a los caballeros Tigre, a los caballeros Ocelote, aquellos afamados guerreros que venían delante, y a los caballeros Águila. Y estos tenían un afán de revancha y el deseo de su muerte. Pero Cortés, blandiendo su espada, salió al encuentro a caballo, con vigor impresionante, y siendo el héroe que era para sus hombres, se enfrentó con furia. En el primer encuentro murieron 30 españoles, después 30 más, y ya tenía 60 muertos. Y los aztecas seguían rodeando al grupo y atacando. Y entonces Hernán Cortés contempló la única salida. Vio que el general azteca que comandaba aquel regimiento se veía a la distancia con sus generales y oficiales principales, y ordenó una carga de caballería. Ya solamente había 17 jinetes. Si les sorprendían en aquel punto, al matar a los jefes, tal vez tendrían la posibilidad de en la confusión salvarse. Y así ordenó el ataque, y fue con él Pedro de Alvarado. Y con valor y arrojo, y dando la vuelta, alcanzaron el lugar de mando. Y se enfrentaron los leales soldados al ímpetu español. Pero el gran general que estaba al mando y que era Tlacatzintla murió. Era la oportunidad que Cortés esperaba. El caracol anunció aquel descalabro.
y el ejército azteca vino en retaguardia a salvar al resto de los oficiales que se encontraban ahí. Entonces Cortés ordenó la señal de huir, y mientras que se hacía la confusión, escaparían. Un gran grupo de soldados aztecas continuó batallando. Cortés se metió en medio de ellos y un hondero arrojó una enorme piedra sobre su cabeza. Y era tan grande y había sido lanzada con tal ímpetu que abolló su yelmo. Y el golpe penetró hasta el cráneo. Y Cortés empezó a desangrarse abundantemente y cayó del caballo. Y un grupo de sus hombres le salvó la vida. E iba terriblemente herido. Había perdido la conciencia. Le llevaban entre 4. Y aprovechando que la noche caía, los hispanos huyeron. Pero aquella había sido una victoria y habían salvado la vida. Los aztecas se habían replegado, al menos por el momento. Y aprovechando las sombras nocturnas, los hispanos huyeron hacia Tlaxcala y tomaron el rumbo de Apan. Era la última oportunidad. Vamos a mensajes. Maltrechos y desvalidos, el domingo 8 de julio de 1520, la famélica hueste de Hernán Cortés llegó al poblado de Hueyotitlán, ya en tierras tlaxcaltecas. Y dice el cronista Cervantes de Salazar: Magiscatzin y Xicoténcatl, los grandes amigos de don Hernando de Cortés, estaban ahí a recibirles. Xicoténcatl, el viejo, aquel anciano, estaba llorando. Había ahí un ejército tlaxcalteca y tenían infinidad de tamemes y de bastimentos. Iban justamente en su auxilio. Y le dijeron: Señor Cortés, ampárate entre nosotros, ven a nuestros brazos. Consuélate en tus amigos. Y les dieron una gran bienvenida. Y se abrazaron llorando con los españoles. Y les dijeron que sus dioses los habían protegido. Y los hispanos creyeron renacer en aquel instante. No estaban solos ni desvalidos. Sus amigos no los habían traicionado. Los tlaxcaltecas eran los únicos en los que podían confiar. No en balde, ya muchos de ellos eran cristianos y por tanto los sentían sus hermanos. Casi muertos,
Aquellos españoles se entregaron al descanso, mientras que un ejército tlaxcalteca vigilaba su sueño. Y Majixcatzin, el gran señor de Tlaxcala, lloraba la pérdida de su hija Elvira y de Juan Velázquez de León, con quien se había casado su hija adorada. Consolaron a Cortés y a los suyos diciendo que debían mostrarse muy contentos por haber salvado la vida y por haber realizado tantas hazañas que nunca serían olvidadas. Que no se preocuparan más de los aztecas, que tendrían oportunidad de la venganza, y que en Tlaxcala ya se levantaba un formidable ejército para impedir el avance de las fuerzas del imperio. Y mientras tanto, en Tenochtitlan, la alegría y la algarabía se iniciaban. El caracol llamaba a los grandes electores del imperio. Un puñado de españoles, si acaso 320, estaban vivos, pero muy pronto irían por ellos. Ahora había que preocuparse de la entronización. El supremo emperador debía ser coronado, siguiendo las antiguas costumbres del protocolo tolteca. Y fue así como los sabios fueron consultados y se les pidió una fecha. Era ya el 10 de julio. El emperador debería ser entronizado cuanto antes. La ciudad estaría lista en unas cuantas semanas y se haría invitación a todos los grandes señores de Anáhuac aún leales. Un poderoso ejército vigilaba las fronteras del imperio. El Valle de México estaba ya libre de malinches. Lo mismo Xochimilco, que Texcoco, que las demás ciudades. El emperador sería coronado con todo su boato y esplendor. Y entonces en la casa del Tlilan-Tlapalan, los sabios y consejeros, los sumos sacerdotes y los grandes tonalpouque manejaban el tonalpohualli para conocer la fecha que, de acuerdo a los dioses, debía ser decidida para la gran entronización. Y finalmente el caracol sonó y los ancianos sacerdotes se dirigieron al gran Tecpan para dar a conocer su veredicto. Y con todo el boato de la corte azteca se les recibió. Ya se había elegido un nuevo Cihuacoa. Era un gran príncipe. Era Tlalotzi, conocido también como Tlacotzi. Y había un nuevo Huitznahuatl. Y también un gran Tlilancalqui. La corte imperial había sido restituida en su totalidad. Y 2000 soldados azteca vigilaban el gran Tecpan. El supremo Huaytlatoani, rodeado de sus cabezas,
más de 200 de sus nobles esperó la llegada de los ancianos para escuchar su veredicto. Estaban ahí presentes también los sacerdotes supremos del Templo Mayor, el Tlacatecatl Tecutli, y todos los grandes miembros de la corte. Y finalmente los ancianos, tras consultar las viejas cuentas y los grandes calendarios, podían ya decidir una fecha. Tláhuac, el nuevo Cihuacóatl del imperio, les dio la bienvenida en la soberbia entrada. Y de ahí se les condujo al inmenso salón de recepciones. Tláhuac no era como Moctezuma, no gustaba del ceremonial extremo. Había instaurado una nueva era de sencillez y cercanía con su corte y con sus súbditos. Por lo tanto, decidió él hablar personalmente con los sacerdotes, indicando a Tláhuac, su Cihuacóatl, que permaneciera de pie y en silencio. Entonces dijeron al gran señor azteca los sabios sacerdotes: nuestro gran señor Semanáhuac Hueytlatoani, los dioses que nos eran adversos ahora están contentos. Su disgusto terminará pronto. Debes entronizarte en medio de grandes ceremonias y sacrificando cientos de cautivos para honrar a nuestros dioses. Tláhuac con voz serena y firme dijo: honrado soy por tener a vosotros como consejeros. Las antiguas leyes del imperio serán restauradas y yo obedeceré a los dioses. Decidme pues la fecha. Me sentiré muy honrado con la elección. Y el gran sacerdote que encabezaba al grupo le dijo: hay un signo que hemos encontrado con la libertad del imperio. Una fecha mágica. Una gran fecha. Una fecha que nuestros clarividentes nos dicen será simbólica y eterna. Eterno símbolo de libertad. Hablad pues, mis grandes señores, dijo Cuitláhuac. Y estos le dijeron: el 7 Ejecatl del mes Oxpancintli de nuestro año 2 Tecpac. Aquella sería la fecha, dijo el gran Cuitláhuac, y ordenó a Tlacotzi que se escribiera la fecha, como ordenaba el protocolo, y se convocara a todas las fuerzas del imperio para ese día, y se invitara a todos los señores de Anáhuac, incluyendo al rey de los Tarascos. Y Tlacotzin enseguida plasmó la fecha, indicando a los escribanos tal objetivo. Y los 30 grandes tlacuilos que ahí estaban presentes hicieron consignación de la fecha. Y enseguida el emperador se levantó y honró a sus cortesanos con regios obsequios. Y honró a los sacerdotes con un gran tesoro para sus dioses. El tesoro del imperio se había recuperado. En su huida, los españoles lo habían dejado olvidado. Y el caracol sonó, y todos
veían aquel acto con esperanza y aquella fecha mágica que corresponde al calendario nuestro, 15 de septiembre. La fecha de la libertad. Y finalmente, aquel acto terminó cuando el Supremo Emperador se retiró. Vamos a mensajes. Y los días pasaron rápidamente y se acercaba la fecha del 15 de septiembre de aquel 1520. El mercado de Tenochtitlan y el de Tlatelolco habían abierto sus puertas. Pareciera como que la nube gris se había ido. Todo había pasado. Los ejércitos imperiales custodiaban las entradas. Los daños ocurridos habían sanado. Nuevamente la ciudad estaba robustecida y se preparaba para la guerra. Pero antes vendría la fiesta, la gran fiesta de coronación. Y el 14 de septiembre hubo un gran desfile. Ya estaban ahí los invitados. 40 reyes confiaban en el futuro y estaban ahí presentes. Aunque muchos, pero muchos se habían abstenido. Había otros que creían en el imperio. Y aunque sabían que se avecinaba una guerra terrible con Tlaxcala y los hispanos, confiaban en su futuro. Y así el gran emperador salió a las terrazas y pudo contemplar su gran ciudad. Y estaba el caracol sonando y el sahumerio, y a la distancia podía verse la gloria restaurada de Tenochtitlan. Había esperanza, había imperio, había alegría. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 65 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Te recuerdo que estamos terminando nuestra serie. Pasa la voz para que todos lo sepan y escuchen las últimas emisiones del Imperio. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Y a nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y de todos quienes hacemos esta serie, gracias. Pero muchas gracias por tu preferencia. Y te espero mañana para continuar escuchando nuestra serie. Muy buenas noches y hasta mañana.